Hola, ¿qué tal? Hace unos meses me hice con una copia de The Animator Survival Kit de Richard Williams y la verdad es que estaba muy ilusionado cuando llegó y empecé a leerlo en ese momento. Richard empieza a dar consejos, a comentar lecciones que aprendió a lo largo de su carrera ya a partir de las primeras páginas. Incluso cuenta alguna que otra anécdota que tuvo con grandes animadores de la talla de Milcal, por ejemplo. Y la verdad es que motiva muchísimo a principiantes, animadores que están empezando en este mundo. Al menos a mí me motivó muchísimo. Es por eso que decidí hacer este em, experimento, por llamarlo de alguna manera. Uno de mis objetivos principales a lo largo de mm, los meses siguientes será estudiar por completo el libro de Richard y aprender todo lo que pueda sobre animación 2D. En la página 64, 65, Richard distingue los principales fotogramas que existen dentro de una secuencia de animación. Los explicaré un poco por encima por si no sabéis cuáles son. Están los keyframes, los fotogramas clave, que son los que cuentan la historia. Eh, son aquellos en los que se produce un cambio importante dentro de la secuencia. Y bueno, Richard plantea un ejemplo gráfico en el que un personaje entra en escena, coge una tiza del suelo y se pone a escribir en la pizarra. Entonces allí hay tres fotogramas clave que serían el personaje entrando en escena, cogiendo la tiza y escribiendo. Serían las tres acciones principales. Ahora bien, dentro o entre medias de cada fotograma clave se encuentran más fotogramas clave, pero no se les llaman así. Según Richard, son extremos y fragmentan un poco más la secuencia. Entonces, un extremo, por ejemplo, sería el primer paso, luego otro, sería otro extremo y así. Porque el personaje se acerca caminando para coger la tiza. Y bueno, entre medias de esos extremos se encuentran los breakdowns o la posición de pase en la que ya fragmentamos un poco más esa secuencia. Y bueno, entre medias de un extremo y una posición de pase ya se encontrarían por último los in-betweens o los fotogramas que quedan.
Y en esta, en esta secuencia que estoy animando, por ejemplo, eh, veis que el recuadro rojo al final es el fotograma clave de, es el fotograma final de esta secuencia de animación. Y me parece que, no lo recuerdo bien, me parece que los recuadros naranjas son los fotogramas, son los extremos. Y el breakdown, sí, son los fotogramas verdes. Entonces veis que en medio de un extremo, aquí se ve mejor. ¿Veis los fotogramas clave que están en rojo? Los verdes serían los, bueno, breakdowns, los naranjas serían los extremos. Y entre medias suelen haber más fotogramas que están en morado, que son los in-betweens. Normalmente he metido 3. Bueno, simplemente he seguido las instrucciones que daba Richard. Porque en el libro lo explica de ese modo, de un modo más gráfico, ¿no? Y yo lo único que tuve que hacer simplemente fue copiar cada fotograma, empezando por los claves, los extremos y las posiciones de pase. Ya está, simplemente tenía que rellenar los breakdowns. Perdón, los in-betweens. Y ya está, entonces simplemente quería ver cómo quedaría la animación entera. Seguro que a Richard le salió mucho mejor. De hecho, me parece que hay una versión en DVD del libro donde las animaciones están pues todas animadas y se puede ver perfectamente como el resultado final o el resultado que debe tener cada secuencia de animación. Y bueno, creo que no me he acercado ni un poco a ese objetivo. Hasta este momento yo solía usar el Onion Skin para animar, pero resulta que Photoshop no permite, o al menos a mí no me permite usarlo de la manera que suelo usarlo en otros programas, por ejemplo OpenTooth. Y así que tuve que prescindir de esa herramienta porque me dificultaba la animación o el trabajo de animar. Y pero descubrí algo muy interesante, porque tuve que animar sin Onion Skin, básicamente hacer el flip como supongo que se hacía hace años tradicionalmente en una mesa de animación tradicional. Porque los animadores de esa época, al menos los principales, no usaban la mesa de luz, no encendían la luz. Eso lo hacían los in-betweeners, los que agregaban los fotogramas que hacía falta para terminar la secuencia. Así que podría decir que me sentí un poco salvando las distancias de esa manera, como un animador tradicional, simplemente usando el flip. Y pude ver que de esa manera, animando de esa manera, había más coherencia entre
entre los fotogramas. Así que cambia de tamaño. El personaje, pues, si se agranda, se ensancha, se alarga. Al caminar parece que se le alargan los pies. Pero bueno, supongo que eso serán cosas de principiante. Pero aún así, sí que hay, al menos he notado más coherencia, más uniformidad. O he notado al personaje sólido, por explicarlo de alguna manera. Y, y la verdad es que me ha gustado animar de esa manera. Simplemente haciendo el flip. Y, y bueno, me habría gustado pasarlo a limpio, pero evidentemente eso llevaría mucho tiempo. Y lo único que quiero en este momento y necesito es aprender. Aprender todo lo que pueda. Así que me despido y espero compartir todo lo que vaya aprendiendo de este magnífico libro. Hasta luego.